compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco distinto a lo de las ocasiones anteriores, pero igual enmarcado en nuestra serie de la vida en el Espíritu. Antes de introducir el tema como tal, me gustaría leerles parte de un artículo que apareció en un diario hace un par de años, específicamente el diario La Tercera. Dice: un Mercedes-Benz S500 con un costo cercano a los 88 millones es el vehículo de que dispone la primera iglesia metodista pentecostal para el obispo Eduardo Durán Castro. La máxima autoridad de la catedral evangélica es el dueño a título personal de 8 vehículos, que tienen un avalúo fiscal de 1.152 millones, monto que podría duplicarse si se considera el precio de mercado. Este artículo está enmarcado en una investigación que se estaba realizando a la iglesia en general y a este obispo por supuesta malversación de dineros y lavado de dinero. Fuera o se hubiese comprobado esto o fuese legal, completamente legal, y que la iglesia dispusiera de todo ese dinero y esos recursos para él, esto está claramente y bíblicamente fuera de una buena administración de lo que son los dineros en la iglesia. Y particularmente el día de hoy no nos vamos a dedicar a criticar la mala administración en este caso, que lamentablemente es una mancha al testimonio de Cristo entre las iglesias y en el mundo, de una de las iglesias más conocidas y más grandes de Latinoamérica y de Chile. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo la iglesia administra sus recursos en el Espíritu. Y cuando hablamos de en el Espíritu, no nos vamos a ir aparte de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, lo que significa que cuando hablamos de saber qué es lo que quiere el Espíritu en cuanto a la administración de los recursos de la iglesia, ¿a dónde tenemos que consultar? A la palabra del Señor, a la palabra que el Espíritu inspiró. Vamos a hablar entonces de la administración de los recursos en el Espíritu por la iglesia. No vamos a hablar en individual, sino que vamos a hablar en colectivo. Cómo las comunidades eclesiales administran los recursos. Si me permiten, voy a leer el versículo de donde surge este concepto de la administración del dinero, que es uno de los pasajes que vamos a utilizar porque este sermón va a ser más bien temático más que expositivo. Este texto y se encuentra en Gálatas 6, verso 6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el otro versículo de esta sección que vamos a utilizar y que habla de esto dice, el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Te agradecemos, Señor, por el poder consultar tu palabra para poder conocer qué es lo que tú quieres acerca de nosotros como iglesia, acerca de cómo debemos administrar las cosas como iglesia. Queremos ser fieles a ti, queremos ser siervos fieles, que tú nos puedas llamar buen siervo y fiel. Y como congregación queremos dar un buen testimonio a nuestra comunidad. Y la Iglesia de Cristo quiere ser luz en medio de los pueblos, de las naciones, de las ciudades, en todo lugar, Señor. Ayúdanos a poder ser guiados por tu palabra y enseñados para que sepamos cómo debemos conducirnos acá en la tierra. En Cristo Jesús te pido tu guía y te agradezco por el tiempo que podemos dedicar a esto. Amén. Ya habiendo dicho que nosotros vamos a abordar la pregunta ¿cómo la iglesia administra el dinero en el Espíritu? Vamos a comenzar respondiendo la pregunta inicial, porque el cómo administrar el dinero es una etapa posterior a cómo la iglesia recibe dinero. ¿Por qué la iglesia tiene dinero? ¿Acaso la iglesia hace negocio? ¿Acaso la iglesia vende cosas de que recibe dinero o administra dinero? Para eso vamos a ir unos minutos al Antiguo Testamento a ver de dónde surge esta idea o este concepto de las ofrendas, el dinero o el diezmo administrado por parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, y sé que estamos muy familiarizados con el concepto, se hablaba acerca del diezmo. Hoy se habla mucho acerca del diezmo, que literalmente es el 10% de algo. Usualmente se utiliza para decirle a las personas que el 10% de sus recursos es donado a la iglesia por lo general. La iglesia católica utiliza el 1% y muchas iglesias evangélicas, y vamos a juzgar si eso es correcto o no, utilizan el concepto diezmo para decirle a las personas el 10% tienes que entregarlo.
En el Antiguo Testamento y específicamente en la ley de Moisés, vamos a observar de que hay 3 tipos de diezmos que se entregaban. Y esto debemos enmarcarlo en la idea de que esta era una nación regida por una ley que Dios les estaba entregando. Como mencioné, se entregaban 3 tipos de diezmo. Un diezmo en particular se utilizaba para realizar lo que eran las fiestas nacionales. El pueblo judío tenía muchas fiestas a lo largo del año y estas se financiaban en parte por medio del diezmo. Esto aparece específicamente en Deuteronomio 12, 17 al 19, por si quiere usted revisarlo. También hay otro tipo de diezmo que se refería o era utilizado para la caridad, y este diezmo se recogía cada 3 años. Este diezmo iba encomendado al levita, o sea, al sacerdote, al que se dedicaba a las cosas del templo, al extranjero, al huérfano y a la viuda, los más desposeídos en medio de la sociedad hebrea en ese tiempo. Y esto aparece en Deuteronomio 27:12. Y había un tercer diezmo, que era un diezmo, digámoslo así, regular de todos los recursos que se iba entregando para la administración en el templo, que después iba a ser construido en las cosas del altar, de los sacrificios, los sacerdotes, los levitas, era administrado por todos ellos. Estos 3 diezmos eran entregados por el pueblo de Israel, digámoslo así, para la administración en general de la nación. La pregunta a todo esto es, ¿este diezmo se hereda al Nuevo Testamento? O sea, nosotros como iglesia heredamos la imposición de esto prácticamente como un impuesto, a pesar de que era entregado como gratitud y como una respuesta de parte del pueblo al Señor, que les había dado una tierra y los había puesto en una tierra de la cual fluiría leche y miel, como decían las promesas, y ellos iban a fructificar en eso y como parte de la gratitud entregaban esto, pero al fin y al cabo era algo impositivo. La pregunta que les hago ¿es el diezmo heredado como una imposición a la iglesia en el Nuevo Testamento? La respuesta es un rotundo no. No es heredado como algo impositivo y no es heredado el diezmo como tal. En el Nuevo Testamento se utiliza un concepto muy distinto. Ofrenda, dar de gracias y gratitud. En algunos lugares aparece como honra, como honor, dar honra o dar retribución de gracias. De esta forma, la iglesia no hereda lo del Antiguo Testamento, pero sí recibe dinero. ¿Por qué? Porque como creyentes se nos enseña de que nosotros de lo que hayamos recibido, damos y entregamos a la iglesia, ¿cómo? De acción de gracias. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y de hecho asume Pablo en este texto de que todos dan. Y dice cómo en realidad. Debemos dar como hayamos propuesto en el corazón. Eso significa que no hay montos impuestos, de que cada uno puede disciplinarse y si quiere puede dar el 10%, si quiere puede dar el 15%, el 20%. Cada uno dé como propone en su corazón. No hay algo impositivo. Él lo asume, pero dice la forma. No con tristeza, no como diciendo, no voy a tener esta plata, o ni por necesidad, creyendo de que solamente por eso va a haber una retribución. Yo doy y Dios me bendice. Así no funciona todo esto. Esto no es el evangelio de la prosperidad, sino algo completamente voluntario y de gratitud. Porque Dios ama al dador alegre, al que da sin esperar nada a cambio, al que da por gratitud. Entonces, nosotros vamos a encerrar todo esto en un concepto o en una frase. Dice así: podríamos decir que Dios le entrega al pueblo de Dios, la iglesia, la administración de los recursos o el dinero ¿de quién? De Dios, para ser utilizado en la misión o en los propósitos de Dios. Entonces el dinero o los recursos que se entregan como ofrendas, como acciones de gracias por parte de los hermanos, estas ofrendas voluntarias que nosotros entregamos, en algunos casos mensualmente, otros lo hacen en más tiempo, los que reciben una vez al año, los que reciben 2 veces al año, los que reciben en quincena, los que tienen animales. Cada uno da como expresión de gracias y voluntaria y libremente. Y se entrega para la administración de la iglesia. Pero eso, ¿a quién se da en acción de gracias? A Dios. Y la iglesia solamente administra lo que es de Dios. Y Dios le entregó a la iglesia esa administración. Y eso significa que como iglesia debemos preocuparnos de utilizar los recursos como Dios quiere, porque no nos pertenecen a nosotros.
Y en este sentido debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que utilicemos tus recursos? Y ahí es donde el Nuevo Testamento va a responder de dos formas en particular. ¿Dónde la iglesia o cómo la iglesia administra en el Espíritu ese dinero o los recursos que son recibidos? Y como dije, vamos a mencionar dos. Y la primera de ellas la voy a encerrar bajo el título del el sostenimiento de los que se dedican a tiempo completo a la proclamación del Evangelio. Voy a leer Gálatas 6:6 nuevamente, el texto con el cual partimos, que dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. A simple vista esto no está hablando de economía ni de dinero, pero sí está en un trasfondo en que aquellos que son enseñados por parte de maestros que se dedican en plenitud a esto, deben dar como retribución un sustento económico. Si vamos a trasladarlo a nuestro contexto, nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestra iglesia Unión de Centros Bíblicos, de que la mayoría de los pastores se dedican a tiempo completo al ministerio. Y con a tiempo completo nos referimos a personas que no tienen otro trabajo porque utilizan todo su tiempo, o el tiempo que dispondrían como una labor de 8 horas diarias, como la mayoría de los trabajos, para el estudio de la palabra, la visitación y la proclamación del Evangelio. Estas personas, y aquí se nos dice en este texto que los que son enseñados como parte de ese fruto entreguen como respuesta lo que les corresponde. Hay otros textos mucho más claros en este sentido, porque aquí no se nos hablaba de economía, porque no todos recibían una retribución de lo que ellos trabajaban directamente. Muchos trabajaban con animales, otros eran orfebres, cada uno hacía distintos oficios. Ahora es mucho más común que cada uno reciba un sueldo a fin de mes por medio de un contrato. En 1 Corintios 9, 13 y 14, Pablo hace un paralelo del oficio sacerdotal del Antiguo Testamento y lo traslada de alguna forma a los que se dedican a la proclamación del Evangelio diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Y esto es muy interesante porque aquí el texto nos dice: así lo ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio o los que anuncian el Evangelio y los que dedican su vida a la proclamación del Evangelio, y aquí encerramos a los pastores, misioneros y personas que se dedican a tiempo completo, que vivan de eso. Y en ese sentido la iglesia funciona como alguien que canaliza los recursos para que estas personas sean sostenidas por esos recursos y puedan dedicarse a plenitud a eso. Lamentablemente hay congregaciones que no pueden económicamente, que son más pequeñas, que no pueden entregar el sustento para una familia. Y eso también trae consecuencias, en el sentido de no que sea malo, porque hay congregaciones que simplemente no pueden, que entregan parte de un aporte, en que el problema que se genera es que los pastores no pueden dedicar mayor tiempo a estudiar la palabra, por ejemplo, a la visitación, al discipulado o a las distintas labores pastorales. Entonces, gran parte de su tiempo tienen que utilizarlo trabajando y, digámoslo así, que diezman parte de su tiempo para la obra. Pero no pueden hacerlo a plenitud porque tienen que estar dedicando mucho tiempo a recoger recursos por medio de un trabajo común para poder sustentar a su familia. De esta forma, y por eso Pablo enfatiza de que aquellas personas que se dedican a la anunciación del Evangelio, que vivan de eso. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos, paréntesis, recordemos que en el Nuevo Testamento pastores, ancianos y obispos es una misma persona con labores intercambiables, son como distintas caras de un mismo diamante. Anciano muestra la experiencia, obispo significa sobreveedor, y en este caso el otro pastor es quien pastorea o entrega el alimento a las ovejas, pero es la misma persona. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí el honor es referido a una remuneración o a una entrega económica. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí ya se nos entrega el pastorado, el ancianato, el obispado como un oficio. Y se nos dice que aquellos que gobiernan bien, que sean remunerados. Entonces nos hacemos la pregunta lógica: ¿es legítimo que las iglesias
canalicen parte de sus recursos al sostenimiento de los que se dedican al Evangelio? La respuesta es sí. Bíblicamente, parte de los recursos tienen que ser canalizados al sostenimiento de los que viven del Evangelio. Ahora lo voy a tratar aparte, pero es parte de lo mismo. Los misioneros son personas que se dedican a tiempo completo a plantar una iglesia, sea en una misma ciudad, en otra región, en otro país o en otro continente, y también son enviados por las iglesias y por lo mismo también caen en este espectro de quienes deben ser sustentados por las iglesias. Pablo, un apóstol misionero que había rechazado el recibir un salario constante, en Filipenses 4:15 les da gracias a esas iglesias porque ellos participaron dando para su sostenimiento, y dice así: y sabéis que vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo daba gracias, antes hablaba y decía que podía vivir en cualquier situación, todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, porque a veces no tenía dinero, a veces tenía en abundancia, pero el Señor siempre proveía. Y aquí daba gracias a una iglesia que lo sustentaba incluso cuando él estaba en la cárcel, antes en Tesalónica y ahora aquí cuando estaba encarcelado, y escribía esta carta a los filipenses. Entonces nos preguntamos, ¿es bíblico sostener a misioneros que se dedican a la obra? La respuesta es sí, es bíblico. Y le corresponde a la iglesia, es una responsabilidad y es una de las primeras prioridades que tiene la iglesia de las dos que vamos a mencionar. Entonces, ya habiendo señalado, haciendo un resumen, de que es bíblico que aquellos que viven del Evangelio se les remunere y que parte de la administración de la iglesia vaya a ellos, también vamos a observar que parte del dinero de la iglesia, de lo que se recibe como ofrenda, debe ser encaminado a los que más lo necesitan. Este concepto es muy amplio. Amar a tu prójimo, ayudar a los necesitados, pero ¿cómo nosotros priorizamos esto en un sentido de que tenemos que saber por dónde partir? Porque siempre hay necesidad en todos lados y siempre hay personas que necesitan. Gálatas 6:10 dice, y parte trazando un círculo de prioridad, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y nos traza una prioridad por dónde partir nosotros para poder ayudar a otros económicamente, para poder ofrendar a otros como iglesia y para poder sustentar también a otros. Primero, la familia de la fe. Debemos evaluar si como iglesia hay necesitados entre nosotros, si hay viudas, si hay huérfanos, si hay gente que no tiene trabajo. Es en ese primer círculo donde nosotros debemos trabajar. Esa es la primera prioridad según Gálatas. ¿Pero se cierra ahí? No, dice hagamos bien a todos, más aún a la familia de la fe, o sea que es nuestro primer foco de atención, pero después se amplía a los necesitados en general. Entonces después nosotros pudiésemos pensar, y algo muy práctico es pensar en nuestra comunidad. Si estamos enfocados en nuestra iglesia primero, después pensamos en nuestra comunidad. Trayéndolo a centros bíblicos perquencos, primero nos preocupamos de los hermanos que tienen necesidades económicas, los ancianos que tienen necesidades económicas o de recursos o que necesitan ayuda social, y después el pueblo, las personas que necesitan en medio de nuestro pueblo. Esas son las dos, digámoslo así, los dos círculos de prioridades. En primera de Timoteo 5, también, en primera de Timoteo 6, una carta de un apóstol a alguien que estaba pastoreando en una congregación en Éfeso, que es primera de Timoteo, se nos dice, y le dice Pablo a Timoteo, que ellos tienen que atender a las viudas, y lo dice así, en 1 Timoteo 5:3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Ya vimos que la palabra honra o entregar honor tiene que ver con remuneración o con un pago, con la entrega de dinero o de sustento para las personas que lo necesitan. Da honra o ayuda a las viudas, que en verdad lo son. Y este texto siempre le llama la atención porque daría la sensación de que alguien está fingiendo que se le murió su marido y por eso son viudas falsas. No, se refiere a que las viudas que en verdad lo son aquellas que no tienen el respaldo de su familia y no hay nadie en su familia o no tienen familia que lo sustenten. De hecho, el siguiente versículo, 1 Timoteo 5:4, dice:
pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Y me atrevo a decir que esta es una expansión del mandamiento, de los 10 mandamientos de honra a tu padre y a tu madre. No dejamos a la deriva a nuestros padres y a nuestros abuelos. Nosotros, trabajadores, en este momento debemos preocuparnos de nuestra familia y de los mayores que no tienen recursos. Asimismo, las viudas desamparadas que no tienen familia, que no tienen quien se preocupe por ellas, la iglesia las atiende. Asimismo, también entran dentro de este grupo los pobres. Santiago, en Santiago 2.15 dice: si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué nos sirve decirle a las personas Dios te bendiga si no les entregamos para sus necesidades diarias? El mismo Santiago va a decir que la verdadera religión, pura y sin mancha, es esta: visitar a las viudas y ayudar a los enfermos o a los huérfanos. La Biblia va a enfatizar mucho en el Nuevo Testamento la labor cristiana con los más necesitados. Entonces entendemos que como iglesia nosotros debemos preocupar y encauzar recursos, en primer lugar, al sostenimiento de los que viven del Evangelio, y en segundo lugar, aquellos que tienen necesidades, las viudas, los huérfanos, los pobres. Primero en el círculo de la iglesia y después se amplía a nuestra comunidad. ¿Saben qué? Me encanta la historia de la iglesia y hay algo que durante los siglos el cristianismo ha sido pionero, y que es esto: en la ayuda a las personas que lo necesitan, en la atención en cosas en que el mundo miró para otro lado. Los hospitales surgen como una iniciativa cristiana, una reacción cristiana, no como una institución que se decidió fundar, porque en las ciudades antiguas, cuando había pestes como la que estamos viendo hoy en día, y no había curas porque la medicina no se había desarrollado, todos huían de las ciudades, se iban simplemente. ¿Quiénes quedaban con los enfermos? ¿Saben quiénes eran? Los cristianos. Y los cuidaban, y estaban dispuestos a enfermarse con ellos. ¿Saben qué otra institución surge del cristianismo, o el cristianismo es pionero en eso? Los orfanatos. Busquen acerca de George Mueller, alguien que vivió en el siglo XIX, al principio del 1800, que tenía un gran orfanato y comenzó esta iniciativa cristiana. ¿Saben de dónde surge el concepto de escuela dominical? Que nos reunamos los domingos en la mañana y se le enseñen las clases a los niños. Bueno, un periodista cristiano de una iglesia en el 1700 comenzó a invitar a los niños pobres a la iglesia y les enseñaban a leer, porque ellos no tenían acceso a la educación, y les enseñaban a leer con la Biblia. Y así surgen las escuelas dominicales. No surgen desde los tiempos bíblicos, surgen en el siglo XVIII, en el 1700, como una iniciativa de ayuda a los más pobres. Esa es la iglesia cristiana. Y esa es la bandera que nosotros debemos levantar como las prioridades económicas y de encauce de recursos. Entonces, ¿es bíblico que la iglesia utilice recursos para ayudar a los más necesitados? La respuesta es sí, es bíblico y está en el corazón del Señor. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida de iglesia, ya que esta no es una enseñanza, digámoslo así, individual? No se me está enseñando cómo debo administrar mejor mis recursos personalmente. Bueno, para los que nos ven y no son de centros bíblicos Perquenco, les cuento que nosotros somos parte de una congregación que se dirige o se gobierna congregacionalmente. En otras palabras, nosotros somos todos pares con distintos dones y oficios y ministerios dentro de una misma congregación. No tenemos un jefe, un episcopo, un líder por sobre el resto que nos manda y hacemos todo lo que él diga. No. Acá en la congregación hay distintos roles y distintas funciones, y cuando se toman decisiones como congregación. En este caso el pastor o los ancianos también toman iniciativas que procuran ser bíblicas y sobreveen que las cosas que se decidan sean bíblicas, y buscan guiar a la congregación en eso. Pero no mandamos. La congregación toma estas decisiones en última instancia. Por lo demás, cuando nosotros como iglesia debamos tomar decisiones de cómo encauzar los recursos, debemos preocuparnos siempre de que estas dos prioridades enseñadas por el Nuevo Testamento sean siempre satisfechas.
Antes de pensar en un tercer punto, en el cual tenemos libertad de decisión, por ejemplo, ayudar a mejorar la estructura donde nos reunimos o comprar algún aparato electrónico que sea de utilidad para los cultos, antes de todo eso debemos preocuparnos de que primero se supla la necesidad de los que viven del Evangelio y que sean sustentados, y en segundo lugar de que los más necesitados sean apoyados con recursos económicos. Y recién cuando se cumplan esas dos prioridades, nosotros recién podemos pensar en una tercera. Debemos rogar al Señor de que dejemos de pensar de que los recursos son nuestros. Los recursos que administra la Iglesia son parte y son de propiedad de Dios, y por tanto debemos utilizarlos en la guía de lo que Dios nos dice cómo debemos utilizarlos. Debemos dejar de pensar en proyectos personales y pensar solo en nosotros. Yo, y después los demás. La Biblia nos enseña estas dos prioridades y debemos procurar que nuestra iglesia sea bíblica y tomar decisiones en que se suplan primero esas dos y después empezar a pensar en otras. El Señor nos guíe a hacer práctico esto a la hora de tomar decisiones como congregación, en reuniones de miembros o cuando consideremos las ayudas económicas. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener un momento de oración para cerrar. Te agradezco, Señor, por el tiempo que podemos pasar considerando tu palabra, Señor, cómo quieres que administremos los recursos que son tuyos, Padre, que se reciben en la iglesia como ofrendas. Todo te pertenece a ti, Señor, y ayúdanos a utilizarlo correctamente, ayúdanos a poder encauzarlo correctamente y a ser sabios. En Cristo Jesús te damos gracias por todo esto. Amén.